¿sí? Por estar hablando de camisetas de Messi. Entonces, por ejemplo, esta imagen muestra lo que es una secuencia de fotogramas que corresponden a las fotos que hacen parte de un video. Por ejemplo, miremos algo aquí. Nosotros ahora en tiempo real hablamos de algo que se llama un kinegrama. Entonces podemos convertir una imagen sólida como esta en un esquema de movimientos lineales. Entonces, gracias al desarrollo de las cámaras, esto se pudo desarrollar y se pudo entender de mejor manera lo que es el movimiento del cuerpo humano. O sea, entre más avanzada sea el desarrollo de la tecnología desde el punto de vista de captura de movimiento a partir de cámaras de video, pues la interpretación del mismo va a ser más fácil. Esto lo hablábamos hace 8 días, todo el desarrollo que tiene que ver la biomecánica, por ejemplo, en el tema de órtesis y prótesis. Cuando hablo de órtesis, estoy hablando de un dispositivo que apoya una parte del cuerpo. Por ejemplo, una órtesis es una muñequera, una codera, una antebracera, un exoesqueleto. Y esto que señalo aquí es una prótesis de miembro inferior. Mire, por ejemplo, cómo está considerado mecánicamente el pie. Esto correspondería a la pierna y esto sería la rodilla. Entonces, ¿cómo elementos mecánicos pueden comenzar a reemplazar partes del cuerpo? ¿Se acuerdan de este atleta Victorious, el australiano, que corrió en los Juegos Sí, Olímpicos claro. de Londres? Ahí no fue el que mató a la mujer. Ese man se enloqueció, bueno, no sé, estoy prejuzgando. Mató a la novia, esposa, no sé, con las prótesis. Algo pasó y la mató. Pero el hombre no tiene él es amputado a la altura de la rodilla. O sea, él tiene una amputación transfemoral. Y a él le pusieron esas prótesis y el hombre participó en la competencia de 100, en las finales, bueno, en las clasificatorias de los 100 metros planos con las personas normales. Bueno, aquí un esquema también antiguo de Da Vinci, de todos los dibujos que él hacía. Bueno, la biomecánica como tal tiene diferentes áreas. Yo puedo hablar de la biomecánica, pero yo corrijo acá, de la biomecánica en varios aspectos. Por ejemplo, a nivel laboral, le voy a llamar biomecánica ocupacional. Entonces, cuando hablo de biomecánica ocupacional, pues me voy a referir a cómo puedo hacer los ajustes de lo que sería el cuerpo humano en relación con un entorno laboral, un escritorio, una silla, la altura del computador, etcétera, y cómo las diferentes fuerzas que se generan en el cuerpo se pueden ver alteradas o no a partir de la postura y la posición. Tenemos la biomecánica ortopédica. ¿Qué creen ustedes? ¿Con qué se relaciona? Con la creación de prótesis. Con la creación de prótesis, de órtesis. Tenemos la biomecánica clínica. ¿Qué creen ustedes que sería? La terapéutica, podría decirse. Sí, lo que tenemos, los que hacemos los que hacemos clínica, utilizamos la biomecánica clínica para poder entender el movimiento Ujú. desde una condición patológica. La que Ok. nos concierne a nosotros, la deportiva. Hay una biomecánica que es la cardiovascular y hay biomecánica de fluidos, hay biomecánica respiratoria, o sea, se ha metido en muchos campos. O sea, la biomecánica se vuelve una disciplina que no es una ciencia como tal, no es una ciencia pura, pero es una disciplina de carácter científico que tiene muchas disciplinas actuando en ella. ¿Listo? Profe, Dime. las personas que se dedican a hacer máquinas para las salas polivalentes, estas también son, me imagino que tienen que ver mucho con esto, ¿no? Claro, por ejemplo, miremos esta imagen aquí. Esta imagen aquí.
desde lo poco que hemos visto, este ángulo que está aquí de la cabeza en relación con el tronco, mira el tronco, ¿será un ángulo adecuado? ¿Será un ángulo aquí? ¿Será un ángulo que genera confort? ¿Qué creen ustedes? No, profe. No, profe. Demasiada presión en el... ¿Será que esta persona va a aguantar mucho tiempo así? No, profe. Con dolor de espalda y dolor de cuello. O sea, es una persona que su capacidad de rendimiento no va a ser la adecuada. Es una persona que al cabo del tiempo va a generar alguna condición. Por ejemplo, este ángulo del brazo en relación con el antebrazo hasta aquí y este ángulo de la muñeca, ¿será el adecuado, por ejemplo? No, profe, hay mucha tensión. Miremos nada más a nivel del tobillo, nada más a nivel de la zona lumbar. O sea que nosotros podemos comenzar a entender qué sucede allí para poder disminuir esos factores de riesgo. Entonces lo mismo pasa con los gimnasios. Usted sabe que aquí nosotros fusilamos cualquier máquina de gimnasio. Los que trabajan en gimnasio saben a lo que me refiero. ¿Listo? Entonces fusilamos todo. Y muchas veces esas máquinas fueron diseñadas, pero no tomaron en cuenta que hay personas que sus miembros inferiores pueden ser más largos o más cortos. Entonces muchas veces uno se sienta en una máquina de esa y uno como que, bueno, aquí quedo chilingueando, o sea, no puedo ajustarme de manera adecuada. Aquí, por ejemplo, esto lo veíamos hace 8 días y es como las cargas físicas en un deportista puede generar alteraciones de este tipo. Entonces, allí es cuando la biomecánica, desde el punto de vista de lo deportivo, comienza a entender si los gestos motores que se están desarrollando son los adecuados o no. Entonces, allí, por ejemplo, ustedes cuando estén en su práctica deportiva van a comenzar a ser más objetivos a la hora de analizar e interpretar los gestos técnicos de sus entrenados o de sus deportistas. Aquí, bueno, lo hablábamos, la biomecánica me permite, a partir de la actividad muscular, o sea, de los potenciales eléctricos generados por el músculo, eso se llama la electromiografía. Entonces yo puedo medir con dispositivos qué tantas fibras musculares estoy reclutando a la hora de hacer un gesto. Aquí lo veíamos en el mundo laboral. Ahorita está muy de moda el tema de las administradoras de riesgos laborales y puede pasar que una persona, por hacer este movimiento mal hecho, se genere una hernia de disco. Esa hernia de disco te puede llevar a una enfermedad de calificación profesional que en últimas la empresa y el Estado, o sea, todos nosotros salimos a pagar esa incapacidad. Entonces, eso es algo a tenerlo en cuenta allí. Bueno, aquí hablando, esto lo vimos hace 8 días, este señor, que ahorita es noticia mundial, cómo las diferentes condiciones posturales pueden hacer de un gesto técnico algo que sea una ventaja o una desventaja. Por ejemplo, este señor dice que cuando patea un tiro libre, pues la posibilidad de gol es altísima. Entonces, los biomecánicos se dedican a analizar eso para luego replicarlo en sus entrenados. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de biomecánica, hablamos de una rama que tiene que ver con la kinesiología o la cinesiología. Cuando hablo de cinesiología, realmente estoy hablando del movimiento. Cine realmente viene la palabra kine, que significa movimiento, y logía es el estudio del movimiento. Eso realmente es la biomecánica. Entonces la kinesiología se dedica al análisis del movimiento humano desde las ciencias físicas. Profe, qué pena, una pregunta ahí. Cuéntame. El kinesiólogo sería entonces la persona encargada del movimiento, lo que acabas de decir. No, lo que pasa es que allí viene una diferenciación. Nosotros aquí en Colombia
El kinesiólogo, aquí lo entienden como el masajista. Porque los que trabajan en equipos de fútbol llaman al kinesiólogo. Entonces él va y te hace un masaje, te estira. ¿El quiropráctico No, el quiropráctico es otra cosa. es otro? Tenemos el fisioterapeuta, que es la persona que te evalúa y te hace, él también te puede hacer un masaje desde una técnica de terapia manual, pero él es el que te evalúa las articulaciones, te evalúa desde el punto de vista de lo muscular, te hace un proceso de rehabilitación con medios físicos, corriente, etcétera, y te establece un plan de entrenamiento para mejorar. Sin embargo, kinesiólogo es lo mismo que fisioterapeuta. En el cono sur, entiéndase Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, allá no existe la carrera de fisioterapeuta, sino de kinesiólogo. O sea que kinesiólogo es similar a fisioterapeuta como lo entendemos aquí. Lo que sucede es que nosotros en nuestro medio tenemos una serie de personas que hacen masajes terapéuticos, pero en ocasiones no es personal formado, no es personal entrenado. Tenemos, por ejemplo, los quiroprácticos. Son personas, algunos que han estudiado, otros no han estudiado de manera formal, que comprenden la anatomía y hacen técnicas de manipulación de las diferentes estructuras del cuerpo. ¿Listo? Pero la quiropraxia es una rama de una ciencia que se llama la osteopatía. ¿Listo? Entonces, eso hay que entenderlo de esa manera. Entonces, cuando hablamos de la biomecánica, pues entonces nosotros debemos de entender que el fundamento de ella es la anatomía y en especial el entendimiento del sistema músculo-esquelético y todo el componente nervioso a través de la activación neuromuscular. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definimos la biomecánica? Es la ciencia que trata las fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo humano. Se basa en principios físicos, en principios mecánicos, para poder entender el movimiento del cuerpo humano. Y si lo vemos desde el punto de vista de lo deportivo, podemos tomar un gesto y lo podemos entender a través de las leyes de la mecánica. Por eso la biomecánica deportiva para nosotros pues es el fundamento de lo que vamos a trabajar. Ahora, generar un movimiento, hacer un análisis de flexión de la rodilla en el mundo deportivo va a ser el mismo tipo de análisis que yo puedo hacer en el mundo laboral o en el mundo clínico. La diferencia es qué aportes o qué ventajas puedo sacar yo de ese tipo de movimiento o de ese tipo de análisis. Bueno, entonces también desde el punto de vista de la biomecánica deportiva, hacemos análisis de los gestos motores para evitar lesiones. Y esto es muy importante, chicos, que ustedes puedan tener esa capacidad de entender los gestos que los deportistas desarrollan para evitar lesiones. Y hay muchas cosas que el cuerpo nos indica que podemos tomar como referencia para poder hacer ese tipo de intervención. La biomecánica nos permite entonces analizar de manera efectiva todas las destrezas motoras. Acuérdense de las capacidades y habilidades motoras. ¿Cuáles son las capacidades motoras? Desplazarse como tal, correr, saltar, sí. Caminar, No. Las capacidades motoras son la fuerza, la resistencia,
la velocidad, flexibilidad. la Flexibilidad. flexibilidad, y me falta una. ¿Cuál es? ¿Entra el No, equilibrio? la ¿Agilidad? coordinación. No, señor, la coordinación. Esas son las capacidades motoras, que son 5. A partir de esas capacidades motoras, la persona desarrolla una habilidad. O sea, todos tenemos esas capacidades motoras. Lo que pasa es que cuando yo la entreno, desarrollo una habilidad en relación con esa capacidad motora. ¿Eso lo habían visto? Sí, Sí, el desarrollo de movimiento. en gimnasia. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la biomecánica? Entonces, analizar las fuerzas a nivel interno, a nivel externo que están actuando sobre el cuerpo humano y los efectos que se generan en ellos. ¿Qué puede ser el análisis de estas mismas capacidades motoras en relación con eso? Por ejemplo, cómo un salto, hay una serie de fuerzas que yo voy a entender allí, las puedo analizar, y cómo esas fuerzas actúan a la hora del despegue, si lo miro de esa manera, y a la hora del aterrizaje. ¿Y qué efectos me puede estar generando ese tipo de patrones al inicio de un gesto motor? Entonces, ¿qué objetivos tiene la biomecánica? Perdón. Analizar cada ejercicio o cada actividad deportiva, poder entender la serie de grupos musculares que están involucrados en ese gesto, evaluar algo que me parece aquí interesante, que es la calidad de los movimientos a partir de las diferentes actividades y las destrezas deportivas. Y cuando yo hablo de calidad, por ejemplo, me refiero a que si realmente cuando se hace un gesto motor, se hace de la manera adecuada. Ejemplo, cuando se hacen abdominales. Todos usted ha visto personas que te dicen, no, yo me hago 1000 abdominales diarias, perfecto. Pero de esas 1000 abdominales diarias, ¿qué porcentaje realmente es de buena calidad? Posiblemente sea muy bajo. Y a partir de allí, podemos evaluar diferentes técnicas que me permitan mejorar la calidad de un movimiento. Entonces, si yo hago un proceso de análisis previo a y aplico un modelo de entrenamiento, yo puedo llevar a que una persona mejore la calidad de un gesto determinado. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita con la imagen de Messi. Si yo analizo los gestos que tiene Messi, posiblemente yo pueda entender qué cosas hace él de una manera adecuada que las pueda replicar a partir de un modelo biomecánico. ¿Listo? ¿Qué objetivos tenemos aquí? Entonces, mejorar cualquier patrón de movimiento, desarrollar nuevas técnicas, mejorar las destrezas desde la capacidad motora, corregir y localizar los defectos a nivel de un atleta y escoger las técnicas adecuadas para el desempeño óptimo desde el punto de vista deportivo. ¿Ustedes han visto a Katherine Ibargüen cuando hace saltos? Salto triple especialmente. ¿Se han tenido la posibilidad de verlo? Pues, profe, Sí, por profe. televisión, sí, claro. Sí, obviamente por televisión, porque yo no he ido ni a Suecia ni a Mónaco, no, pues por televisión, obviamente. Pero han No tenido, sabe, un compañero que tenga plata y pueda ir, ¿no? sí, puede pasar, o sea, de todo en la viña del Señor. De pronto dense la oportunidad de analizar cuando ella hace la fase de despegue y hace el primer apoyo con su pie derecho, porque recuerde que el salto triple son 3 saltos y luego ya está la fase de despegue unipodal para caer al pozo de arena. Miren, por ejemplo, el tobillo derecho de ella cuando está saltando. Se los dejo así como de tarea. Mírenlo y verá cómo hace eso. ¿Y qué haría su entrenador con su biomecánico? Analizar eso para ver cómo puede mejorar, porque esa condición se puede volver un factor de riesgo de una lesión. Entonces aquí tenemos
este coso. Descubrir cuáles son los fundamentos principales a nivel de movimiento del cuerpo humano. Descubrir que esto es fundamental, chicos. Las bases anatómicas y mecánicas para algo que es fundamental. La educación. ¿La educación de qué? Del gesto motor, de la técnica. Y en el caso de una rehabilitación, pues de la terapia física. ¿Qué implicaciones tienen a nivel del sistema óseo, teniendo en cuenta los huesos que pueden estar involucrados, las articulaciones, los músculos y los tipos de músculos que están allí? Y definir cuáles de estos motores pueden ser potencialmente peligrosos. Y establecer cuáles son los principios biomecánicos que se deben tener en cuenta a la hora de enseñar un gesto motor. Profe, Dime. qué pena, me llamó Morovio y me dice que se le fue el internet, entonces que por favor te dijera. Listo, pelado, no hay problema. Bueno, entonces la biomecánica se va a dividir en dos áreas fundamentales. ¿Cuáles son? Esta primera área tiene que ver con la cinemática y esta segunda área con la cinética. La cinemática la vamos a definir así de manera muy corta como la descripción, aquí, descripción gráfica del movimiento. Por ejemplo, lo que ustedes hicieron hace 8 días, ¿consideran que es un análisis cinemático? Sí, Sí, profe. cinemático. Lo que Claro. estamos haciendo era mirar ángulos. Mire la rodilla, mire el Cualitativo, muslo. pero no cuantitativo, profe. Exactamente. Lo estamos haciendo de tipo Cualitativo. cualitativo. O sea, estábamos describiendo era qué cosas veíamos por allí. ¿Listo? Cuando entramos a hacer un análisis cuantitativo desde la cinemática, ¿qué es lo que vamos a decir? Los gestos. Entonces, ¿qué decimos allí? Es que el ángulo que tuvo a nivel de la rodilla fue este, o qué tanto se desplazó su centro de gravedad. Y cuando hablo del concepto de la cinética, vamos a definirla de manera sencilla como la descripción matemática del movimiento. Aquí, ¿qué voy a decir? Es que la persona tiene una velocidad de tantos metros sobre segundo, tiene una velocidad angular de tanto, tiene una aceleración de tanto, transcurrió un tiempo de tanto. Y aquí vienen dos conceptos fundamentales. La fuerza en Newton, ¿no, profe? Exactamente. La estática y la dinámica. Aunque, chicos, para aclarar, en el cuerpo nada está estático. ¿Listo? Nada está estático. Siempre hay movimiento. Por ejemplo, si estamos en estos momentos sentados, teóricamente podemos tener una disminución del movimiento, pero hay músculos que se están contrayendo para poder mantener la postura que tenemos. ¿Listo? Entonces, estos son los dos conceptos importantes a tener en cuenta. Bueno, entonces, cuando hablábamos de la cinemática, pues estamos refiriendo a un análisis descriptivo que tiene que ver con el tema gráfico, describe los movimientos en términos de tiempo, desplazamiento, velocidad y aceleración. Aquí el movimiento puede ser de dos tipos, lineal o puede ser un movimiento angular. ¿Listo? El movimiento lineal, entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo un punto aquí, me desplazo hacia este punto
Y puedo decir, bueno, una velocidad en línea recta. Y un movimiento angular es cuando yo analizo, por ejemplo, los ángulos, perdón, que puede tener esta rodilla cuando hace, por ejemplo, este gesto. Entonces yo puedo analizar qué cambio tuvo la rodilla aquí en relación con esto y cómo ese movimiento que generó, expresado en radianes, generó un cambio. ¿Listo? Bueno, y desde la cinemática, entonces, pues lo que estábamos hablando, que yo puedo hacer esta interpretación, decir qué cambios puedo tener aquí. También me voy a basar mucho en el tema de los vectores, porque recuerden que hablábamos que los vectores van a ser líneas de acción. ¿Se acuerda que lo veíamos en la clase de anatomía? Entonces van a ser líneas de acción que me van a generar hacia dónde va un movimiento determinado. Entonces, estamos hablando que yo puedo tener una descripción nominal, entonces identifico de manera global los diferentes componentes. Cuando lo hago desde el punto de vista evaluativo, determino el valor de esos componentes, pero de manera general. Y aquí cuantitativo, cuando ya determino valores exactos de las condicionantes o de las diferentes condiciones presentes en el análisis previo que yo he hecho. Nosotros, como ejercicio final, como examen final, vamos a hacer ese tipo de análisis y ahora les paso a explicar qué es. Cuando hablamos entonces de la cinética, entonces vamos a analizar el estudio de las causas de las fuerzas generadas y por qué un cuerpo se mueve. Aquí vamos a tener muy en cuenta lo que es las leyes de Newton. ¿Cuántas leyes son? ¿Cuáles son las leyes de Newton? ¿Cuántas son? ¿Las de Newton son como 3? Son 3 las leyes de Newton. Sí. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a entender cuáles son las fuerzas que generan el movimiento lineal o angular. La cinética lineal, entonces, estudian los efectos y las causas del movimiento lineal o linear, y la cinética angular estudia las fuerzas que causan el movimiento angular. Entonces, la estática, ya le decíamos, que estudia los factores asociados con sistemas inmóviles. Ojo, sistemas inmóviles entre comillas, porque no te van a generar un desplazamiento, pero no significa que no haya movimiento, porque movimiento sí hay. Y aquí viene algo interesante, que es el tema de la sumatoria de las fuerzas, la condición de equilibrio. Cuando se dice que un cuerpo está en equilibrio, es porque la sumatoria de sus fuerzas es igual a ¿qué? A 0. Es igual a 0. Cuando la sumatoria de fuerzas es diferente a 0, es que no estamos en condición de equilibrio. Y la dinámica, entonces, estudia los factores asociados con sistemas de movimiento. O sea, cómo los cuerpos están sujetos a fuerzas que van a generar cambios. ¿Por qué? Por un desbalance, por una pérdida del equilibrio. O sea, para nosotros podernos desplazar, debemos de perder el equilibrio. Pero dentro de ese desplazamiento tenemos también un equilibrio. Entonces aquí tenemos el esquema de lo que vimos anteriormente. La estática teóricamente estudia las causas del equilibrio, o sea, un sistema de fuerzas igual a 0, y en la dinámica un sistema de fuerzas diferente a 0. Entonces, aquí ya vamos a hablar de unos conceptos importantes.
por ejemplo, el concepto de masa, el concepto de fuerza, el concepto de momentum y el concepto de energía y cómo esto se relaciona con los movimientos. Pregunta, chicos, si hablamos de masa, ¿cómo podemos entender eso? En kilogramos, profe. En peso. No, la masa es una cosa y el peso sería otra. La masa es el volumen que tiene un cuerpo, que asociado o multiplicado por la gravedad me da el peso. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué peso tenés vos? ¿Vos qué me decís? Si te pregunto... 85 kilos. 85 kilos, por ejemplo, ¿listo? Entonces, esos kilos los estoy colocando en una unidad. Entonces, estoy diciendo, a esta persona, la aceleración realmente equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que si una persona aquí en la Tierra pesa 85 kilos, si yo le saco la multiplicación de la aceleración de los 10 kilogramos por metro al segundo, que puede tener eso, estamos hablando que realmente la masa de esa persona son 8.5 kilos. ¿Listo? O sea, la masa como tal. Porque el peso sería la masa por la aceleración. Cuando hablo de fuerza, ¿qué unidad tiene la fuerza? Newtons, profe. Newtons. Pero también la puedo expresar en joules. ¿Listo? Cuando hablo de momentum, voy a hablar de un sistema de rotación. Y cuando hablo de energía, voy a hablar de vatios. O sea, ¿qué tanta energía yo necesito para desarrollar un movimiento? Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un lanzamiento. Entonces, cuando hablamos de movimiento, el movimiento es llevar una condición que está en equilibrio y generarle un tipo de desplazamiento a través del tiempo y el espacio. Por ejemplo, esta persona está haciendo un lanzamiento. ¿Con qué velocidad inicia este lanzamiento? Velocidad cero. Cero. ¿Qué velocidad alcanza cuando llegue al punto? Cero. No, no tenemos ni idea a dónde llegue. ¿No se refiere como a kilómetros, profe, en velocidad? Depende. Pues dicen que uno puede llegar a una velocidad de 30 kilómetros por hora, un ejemplo, a lo que refieren de motos, así sería como el lanzamiento también de la pelota, ¿no? Sí, o sea, por También eso sería digo, ser metro por segundo. pero también depende de qué. Depende de la masa, de la pelota, De la fuerza. depende de la fuerza que yo le esté generando en esa pelota, depende energía también, ¿no? la energía que yo le esté transfiriendo desde mi cuerpo allá, o sea, depende de muchas cosas. Mire, por ejemplo, el gesto que está haciendo aquí a nivel de la pierna, mire la posición que él tiene acá, mire la posición del tronco, o sea, son muchas cosas que se deben de tener en cuenta para hacer que esta pelota viaje a una velocidad determinada. Entonces, son cosas que debemos de tener en cuenta nosotros allí. Por ejemplo, En eso que dices de generar la velocidad, tiene que infundir mucho la buena técnica. sí, Porque claro. si se genera un ejemplo, Vos puedes tener mucha fuerza, pero si la fuerza no la sabes orientar de manera adecuada sobre el objetivo que vas a desplazar, posiblemente no. Vamos a mirar un momentico y ya llegamos a tenerlo presente. Tenemos un movimiento que puede ser relativo, por ejemplo, a nivel de la natación. También depende del medio donde yo me mueva. El marco de referencia tiene que ver si un cuerpo está en reposo o en movimiento, y las causas del movimiento pueden estar asociadas a la fuerza y a la resistencia. Por ejemplo, en el levantamiento de pesas, la gente que sabe levantamiento de pesas dice que más que fuerza es técnica. Y eso es cierto. Yo puedo tener, por ejemplo, ustedes han visto a las personas que hacen pesas, los fisiculturistas.
de estos que hacen powerlifting. Llévelo a nadar, métalos al agua, ¿qué pasa con ellos? Van para abajo, porque no es su medio. Entonces, una persona que la fuerza va a ser relativa, no va a haber una fuerza absoluta. ¿Relativa a qué? Porque dependiendo del medio en el cual se mueva, así va a desarrollar su habilidad. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo hacer una clasificación del movimiento que puede ser traslatorio o lineal, rectilíneo, curvilíneo. Puedo tener un movimiento circular, movimiento parabólico, y aquí puedo tener un movimiento rotatorio, un movimiento angular. Básicamente nosotros en lo que vamos a trabajar va a ser entender estos tipos de movimientos. Son los que más nos vamos a enfocar. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de un movimiento de traslación rectilínea, entonces parto de un punto A y llego a un punto B, donde va a haber una dirección y un sentido del movimiento. Ejemplo, los remeros. Un movimiento curvilíneo. Parto nuevamente de un punto A, pero para llegar al punto B no me voy a ir en línea recta. Si ustedes han visto el salto de altura, las personas no van en línea recta, hacen una curva para luego hacer el despegue y hacer un salto. Movimiento rotatorio o movimiento angular. Trabajo sobre un eje. En este caso, ¿cuál sería el eje? Aquí tengo uno y aquí tendría otro. Y este movimiento es un movimiento más complejo porque involucra muchas cosas. ¿Listo? Entonces aquí tengo, estos movimientos me generan un... Estos monos. Uf, pequeca, pequeca. ¿Qué le pasó? Para eso existe Mexana. Aquí tenemos un movimiento rectilíneo, por ejemplo este atleta, él se desplaza, van a haber unos vectores de fuerza presentes aquí, este patinador de hielo y este también patinador. Ahora, la pregunta es, dependiendo de la técnica y dependiendo del tipo de deporte, así va a ser el movimiento. ¿Qué diferencia puede haber entre este patinador y esta patinadora? ¿Ambos van a ir en línea recta? No, porque una es artística y el otro es de velocidad. Movimiento y de ejecución. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el primero, el que es de velocidad, él necesita ir en línea recta. En cambio, el de patinaje artístico puede cambiar de sentido en cualquier momento. A nivel de natación, aquí tenemos un desplazamiento, porque voy a ir siempre en un sentido. Aquí voy en un sentido, pero ya mi movimiento va a estar asociado a un cuerpo adicional que sería el caballo. Por ejemplo, este gesto, él va en línea recta, pero él va a coger unas curvas. Siempre se va a desplazar anteriormente. Pero van a haber unos ángulos, unas curvas que le van a cambiar, no el sentido, pero sí la posición espacial que tiene cuando desarrolla el movimiento. En levantamiento de pesas, diferentes movimientos involucrados allí, a nivel de boxeo y aquí una recepción en voleibol. Estos son ejemplos para que ustedes comiencen a entender lo complejo que puede llegar a ser analizar y entender el movimiento del cuerpo humano. Ay, es aquí, pero este mouse. Entonces aquí tengo
Entonces, movimientos circulares. Cuando hago un lanzamiento de martillo, lanzamiento de disco, yo voy a generar un movimiento previo para luego que el objeto que yo voy a lanzar, él va a salir en línea recta o va a salir dando vueltas. Por ejemplo, En línea recta. en línea recta. Línea recta. Cuando vos lanzas el martillo, vos inicias el movimiento haciendo círculos sobre el pozo y luego lo lanzas y él tiene que irse en línea recta. Porque si se va dando curvas, si sigue el movimiento curvilíneo, pues no va a avanzar de la manera adecuada. Aquí, un movimiento de flexión a nivel del hombro. Movimientos parabólicos cuando hago un lanzamiento en baloncesto. Cuando hago saltos, que puede ser un salto largo o un salto triple. Cuando hago un salto de altura. Cuando hago un salto de vallas o cuando hago un swing en golf. Movimiento angular. Entonces, cuando actúo sobre un eje, por ejemplo, aquí ¿qué movimientos puedo tener? A nivel del codo, ¿qué tengo? Flexión. Extensión. A nivel del hombro, no, solamente ¿qué movimiento veo allí? Flexión. ¿Flexión de qué? De codo. De codo, a nivel del hombro. Flexión del hombro también. Extensión. No, el hombro está en flexión. Está en flexión, sí. A nivel de la muñeca que tengo aquí. Extensión también. No, tengo una flexión. No, tengo una flexión. Aquí tengo una flexión. ¿Listo? Entonces yo voy a tener aquí unos ejes. Un eje a nivel del hombro, un eje a nivel del codo y un eje a nivel de la muñeca. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, veo esta técnica de pateo. Mira el movimiento que hace el miembro inferior derecho para poder patear. ¿Cuál sería el movimiento aquí? ¿Qué articulación sería la fundamental o la principal para desarrollar el movimiento? La cadera. La cadera. La cadera. La cadera. Muy bien. La flexión De ella. Aquí ya tenemos eso, lo vimos. Aquí, por ejemplo, esto es un clavado. O sea, la persona está cayendo. ¿Cuál sería la articulación sobre la cual se hace todo el movimiento? Vertebrales. No, sería la cadera. La cadera. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el eje? ¿Los hombros? Humeral. No, aquí. Recuerda que él tiene aquí los brazos, tiene la la muñeca. barra, las muñecas para poder girar. Aquí, por ejemplo, cuando hacemos abdominales, pues el eje sería la articulación coxofemoral para poder hacer el movimiento de flexión y extensión. Aquí tenemos un movimiento de rotación desde el punto de vista angular. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar en algunos casos que para poder que en este gesto haya una condición de equilibrio, comienza a aparecer un término que para nosotros es importante que se llama el centro de gravedad. El centro de gravedad. Y el centro de gravedad es el punto teórico. En el cuerpo está a la altura de L5 y S1. ¿Sí me entienden a qué me refiero? Sí, profe. Sí, lumbar. La quinta lumbar y la primera sacra, donde la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Ahora, como ese punto yo lo voy a ubicar a nivel de L5S1, o sea que teóricamente estaría como por aquí, yo lo puedo ubicar allí, pero realmente donde lo voy a entender, dependiendo de la postura, yo lo puedo ubicar a nivel de la planta de los pies. ¿Listo?
voy a tener por acá. Muy bien. Entonces ahora, Profe, una preguntita. contame. Cuando usted habla de eje, ¿se refiere a los 3 ejes que conocemos? Sí, claro, a los 3 ejes de movimiento. Entonces nosotros vamos a comenzar a hablar de algo que se llama el modelo de segmentos. ¿Recuerdan la primera clase que vimos de anatomía cuando vieron anatomía? ¿Sí recuerdan? No. Bueno, nosotros, el cuerpo humano, recuerde que está conformado por músculos, por huesos, que tenemos 2 esqueletos, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista mecánico, nosotros hablamos de segmentos corporales. ¿Qué segmentos tenemos? El primer segmento que tenemos aquí se llama el segmento cabeza-nuca. Recuerden que la nuca es una parte del cuello. Ese es el primer segmento. Entonces él va a tener unos puntos de referencia. El primer punto de referencia, ¿cuál va a ser? El punto más alto del cuerpo, que se llama el vértex. El Bregman, ¿no? Sí, bueno, está, digamos lo que es el bregma, pero no sería tanto el bregma, estaría atrás del bregma. Y un punto medio entre la articulación acromioclavicular, que está aquí. Entonces, este eje tiene esos 2 puntos. El punto más alto, que es el bregma, y el eje biacromial, el punto medio del eje biacromial. Aquí tengo, esta es la ubicación de este primer segmento. El segundo segmento va a estar dado por este eje, un punto medio entre el eje biacromial y un eje que se llama el bitrocantérico. Recuerde que nosotros en el fémur tenemos una estructura que se llama el trocánter. Entonces el punto medio entre estos 2 me forma el segmento tronco. Aquí lo tenemos. Luego voy a tener el segmento brazo. ¿Cuántos brazos tenemos? 2. Entonces el segmento brazo va del hombro al codo. El segmento antebrazo va del codo a la muñeca. Y la mano va desde la articulación de la muñeca hasta la falange distal del dedo más largo de la mano, que sería el tercero. Entonces aquí tengo 3 segmentos en el miembro superior izquierdo, 3 segmentos en el miembro superior derecho y 2 que llevo aquí nos dan 8. Ahora vamos a los segmentos de miembros inferiores. Tengo desde el trocánter hasta la rodilla el segmento muslo, desde la rodilla al tobillo el segmento pierna, y el segmento pie va desde el dedo más largo del pie hasta el talón. Entonces aquí tengo 3 segmentos más, por 2, 6, más 8, 14. Por eso nosotros no hablamos ni de flexión de brazo, ni de antebrazo, ni de pierna, ni de muslo, ni de pie. Hablamos de flexión ¿de qué? De codo, de hombro, de muñeca, de cadera, de rodilla, tobillo. Por eso es que ese término de flexión o extensión siempre se va a analizar desde el punto de vista de las articulaciones, tomando como punto de referencia el inicio o la terminación de un segmento corporal. ¿Lo entienden, chicos? Sí, pero. ¿Sí? ¿No me puedes repetir ese último momento? ¿Qué te repito? ¿Qué te repito? O sea, que nosotros siempre que vamos a analizar un movimiento, lo vamos a analizar desde el punto de vista de las articulaciones. O sea, yo voy a decir flexión de hombro, flexión de codo, flexión o extensión de muñeca, flexión de cadera, flexión o extensión de rodilla, flexión o extensión de tobillo. Yo no voy a decir flexión de brazo.
yo no voy a decir flexión de muslo, no voy a decir flexión de pierna, no voy a decir flexión de antebrazo, ¿no? Porque eso Se parten. tendría que partirlo. O sea, el ejemplo que vimos del atleta en la primera imagen cuando él salta, eso sí es una flexión de la pierna, no es una Flexión de pecho. flexión de pecho. Imagínense, usted lo coge, entonces va al gimnasio, entonces voy y me encuentro con ustedes. Profe, vamos a hacer flexión de pecho. Y yo sí, ¿cómo hace eso? Explíqueme lo que no lo entiendo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta allí, chicos? Bien, profe. Tengo una pregunta, bueno, no tanto en la clase, yo digo, por el tema de las flex, por ejemplo, que se dice que hay un ángulo de movimiento, por ejemplo, simple con lo que dice el compañero Quiseno. Listo, te vuelvo otra vez. Cuando hablamos de los segmentos, lo que hicieron estos señores, aquí cambio la historia, fue coger, por ejemplo, el cuerpo y utilizaron una báscula. Después les cuento cómo fue la historia. Los cuerpos los partieron y los colocaron, por ejemplo, aquí pusieron una cabeza. ¿Listo? Y encontraron, primero, cuál era el porcentaje de peso de este segmento, tomando como referencia la masa total. Entonces, por ejemplo, dicen que la cabeza, el segmento cabeza-nuca, que ya sabemos de dónde a dónde va, pesa el 7.3% del peso total. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una persona que pesa 100 kilos, ¿su cabeza cuánto va a pesar? 7.3 kilos. ¿Me entienden eso, Una chicos? pregunta. Profe, yo no entendí eso. ¿Me puede Una explicar, pregunta. por favor? Dale, ya te explico. Dime. Pero para dar esa información como tan exacta, diría yo, porque ya es algo pues que aparentemente se ve exacto, tienen que haber pasado demasiadas pruebas, porque No, pues para dar algo, ellos cogieron 8 cadáveres y 13 cadáveres. O sea, ahí no podemos hacer una muestra, pues, ahí sí, qué pena con los estadísticas, pues, y los gurús de la estadística, que tenemos que sacar una muestra que sea representativa a la población y al universo. No, no, viejo, o sea, ¿va a coger qué? 1000 cuerpos y los voy a desmembrar para hacer eso? No, imposible. O sea, ellos cogieron muestras pequeñas, hicieron ese análisis. Ahí sí, qué pena con las estadísticas y los bioestadísticos y eso, ¿no? Cogieron esto, o sea, hicieron el estudio con 8 cadáveres. Porque ¿qué es lo que iban a hacer? Desmembrarlos para poder hacer esa medición. Entonces, este modelo se trabaja. El peso, o sea, el peso lo da el tamaño del No, cráneo, ¿no? no lo da todo, porque era el cráneo, el encéfalo, los músculos, todo lo que había allí. Pero eso no variaría dependiendo de la persona más cabezona. Pues lo que pasa es que cogen, pues, o sea, entran y promedian, ¿no? Obviamente, recuerden que ustedes ya vieron estadística. Sí. Recuerden que yo tengo un eje aquí y tengo otro eje aquí. Y voy a tener una famosa curva, que es la campana de Gauss. Entonces yo voy a tener un promedio que va a estar aquí y voy a tener unos que van a estar acá y unos que van a estar acá, que estos son los valores extremos. Entonces, por ejemplo, aquí estaría el super cabezón y aquí el que su cabeza pesa poquito. Pero los datos se sacan de los que estén aquí. ¿Que esto equivale a qué, chicos? ¿Se acuerdan? Al 95%. Pues algunos hablan del 90-95 porque aquí tengo 5 y 5. Entonces, para no entrar
con los puristas de la estadística, antes dejémoslo en 90, porque 5 tengo acá y 5 tengo acá y 90 tengo el 100. Entonces así hicieron ese análisis. Eso lo hicieron hace mucho tiempo para analizar. Entonces lo primero que determinaron, bueno, ¿saben cómo se saca un porcentaje? ¿Se acuerdan? Sí, pero ¿Sí? ¿Cómo se saca? Explícame. Pero eso no es como dividido por 100, algo así. Bueno, yo tengo una persona que pesa 100 kilos. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Y 100 kilos es igual al 100%. ¿Listo? Entonces me dicen, calcule. Sí, la regla de 3, profesor. La regla de 3 siempre. ¿Cuánto es el 7.3% de 100? Entonces, ¿qué hago yo? Multiplica 100 por X 7.3. es igual. Entonces multiplico 100 por 7.3. También puede ser lo más rápido. 7.3 por 100. 7.3. Profe, para hacer directamente multiplicar 100 kilogramos por 0.0073. Sí, también. pero pues eso le complica la vida a la persona. Entonces, se hace a pie. Te vos decís, 100 sobre 100, ya da 1. ¿Y cuánto da? 7.3 kilos. Así es que se hace. ¿Listo? Bueno, adicionalmente a eso, ¿qué hicieron? Estas personas, cuando hicieron ese análisis, encontraron que el centro de masa, ojo, cuando hablo de centro de masa, es el centro de masa, va a ser el punto donde las fuerzas van a converger y voy a ubicar el centro de gravedad. O sea, el centro de masa donde va a haber una condición de equilibrio. O sea que en el cuerpo tenemos varios puntos de Claro, porque equilibrio. son los segmentales. Ya les voy a... Ok, aquí. sí. Cada segmento tiene su punto de equilibrio. Exactamente. Entonces, estos señores, ¿qué hicieron? Desde lo proximal a lo distal, ¿qué hicieron? Tomemos el ejemplo de la cabeza. Desde lo proximal a lo distal, midieron, y en este caso ellos encontraron que el punto del centro de masa estaba más o menos, eso sería como el 50%, sería en el 46.6%, más o menos aquí, dijeron ellos. ¿Listo? Y así lo hicieron para todo el cuerpo. Mire que el Profe, tronco, dime. mirando la gráfica, cuando usted habla del centro de gravedad, los puntos de la gráfica, los azulitos, ¿esos serían los puntos de gravedad de todo el cuerpo? Esos ¿Deduzco son yo? los puntos de gravedad de cada segmento corporal. Ok. Los rojitos. ¿Listo? Esos son los puntos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos señores? Por ejemplo, mire el segmento tronco. El 50.7% de la masa total. Y el centro de gravedad lo encuentro a 38.8% de la longitud. Entonces, el tronco ¿de dónde a dónde va? De aquí a acá. Entonces lo voy a tomar. Entonces voy a proyectar aquí la línea. Como recuerden que va de proximal a distal, pues esto sería lo más cerca. Trazo la línea aquí. Y el 38% pues vendría dando como por acá más o menos. Es el 50. Por aquí vendría dando el centro de masa. Y así sucesivamente. Y luego lo que hacen es que todo esto lo suman. Y me va a dar el 100%. Entonces todos los segmentos corporales tienen esta parte. Hasta allí pregunta, chicos. Profe, entonces ahí lo que quiere decir es que cuando hablamos de proximal, digamos, ¿cómo se aproxima hasta el punto que queremos identificar algo así? Sí, señor. O sea, vos lo que tenés que hacer es entender qué se queda más cerca al centro de masa. Entonces vamos a hacer algo, pero les comparto acá la pizarra.
¿Listo? Entonces aquí tengo esta pizarra. Nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio con cada uno de ustedes. O bueno, o con un... Permítame pero yo vuelvo acá nuevamente. Aquí. Vamos a hacer este ejercicio, chicos. ¿Listo? Aquí tenemos este modelo. Y aquí tenemos los porcentajes del peso. Tengo un valor de la coordenada X, un valor de la coordenada Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar, por ejemplo, lo pueden hacer ustedes con sus propios datos. Usted se va a tomar una foto de pie con la menor cantidad de ropa. Por ejemplo, los hombres puede ser boxer y las niñas. El ejercicio es para ustedes, ¿no? No es para que me lo manden a mí. Y, por ejemplo, las niñas puede ser un top y un cachetero, sin zapatos, sin gorra. Se toman una foto estando de pie. Hay datos que ustedes ya tienen de ustedes mismos. Por ejemplo, ¿cuál es la longitud total de su cuerpo? A eso le llamamos talla. Entonces, usted ya sabe cuál es su talla. Usted sabe cuál es su peso, ¿cierto? ¿Eso lo saben o no lo saben? Sí, profe. Sí. Eso lo saben. Todos lo saben porque yo creo que ustedes ya vieron algo de antropometría y hicieron cálculos de índice de masa corporal. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Si saben que su peso, por ejemplo, son 100 kilos, según la tabla anterior, cada parte de su cuerpo tiene un porcentaje. Eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces, aquí está, porcentaje del peso, cabeza, cuello. Coloca ese valor, a su cabeza va a pesar 0, aquí dice que 0.79. Bueno, acá hablábamos de 0.73. Coloca ese valor de su peso aquí. Aquí lo va a poner. ¿Listo? Ahora, supongamos que esta es la foto de uno de ustedes. Aquí tenemos una coordenada, perdón, pero la borro. Una coordenada, que la voy a poner por fuera, que sería ¿qué? ¿Qué eje sería ese? Y. Y esta coordenada acá. Entonces, yo aquí tengo Y. Y aquí voy a tener X. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Esta es la foto. Por ejemplo, esta sería mi foto, por decirte algo. Yo ya sé mi peso. Entonces, voy a calcular. Primero voy a poner el valor de la coordenada. Entonces, usted lo puede hacer en papel milimetrado o un papel cuadriculado. Entonces, el papel cuadriculado, usted va a proyectar los dos ejes. Coloca su foto. Ahora, si tiene de pronto un programa de edición, un CorelDRAW o alguno de esos que dan medidas, lo pueden hacer. Si no, hagámoslo a pie, hagámoslo a la vieja escuela. Coloque la imagen, la foto suya, la pega sobre un papel milimetrado y busca pues que quede nivelado en la parte superior y en la parte inferior y que quede paralelo a los dos ejes. Y luego, ¿qué va a hacer usted? Va a medir la distancia que hay desde el eje, hagámoslo aquí con otros colores, desde el eje Y hacia donde teóricamente está el centro de masa de su brazo derecho y va a medir desde el eje X hacia acá. Va a colocar esos valores. Entonces, en X, ¿yo qué voy a poner aquí? La medida. Perdón.
pongo aquí la medida. Y aquí, en el otro, espera que me equivoqué con los colores. Aquí pongo el DY, que va en azul. Y aquí voy a poner desde acá, hombre, aquí, de color verde. ¿Listo? Entonces aquí voy a colocar los valores. ¿Qué medida tiene? Ahora, esa medida la voy a poner, voy a multiplicarla por el porcentaje del peso. ¿Cuál es el porcentaje del peso? Pues el que tengo acá. ¿Entienden allí lo que vamos a hacer? Profe, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? Yo también estoy un poco enredado, profe. O sea, Vayamos, profe, ¿cómo vaya- mido eso? Es la vayamos medida desde, en centímetros por segmento. vayamos al comienzo. Se toman una foto. ¿Sí? Venga, yo me hago Sí. por acá. Es que tiene que ser a escala. En la hoja milimetrada tienen que poner un cuadrito, es igual a 1 milímetro Sí. por No, centímetro, no, algo no es así. necesario. Ponle que va. O sea, ¿se Vos te puede medir con tomás, una regla o...? sí, vos te tomás una foto. ¿Saben cómo tomarse una foto? Arranquémoslo desde lo básico. O sea, la pone la camarita allá, o sea, no la va a poner ni inclinada, o sea, busque o le pide pues a su novia o a alguien que le tome una selfie ahí. Bueno, no una selfie no, porque no saldría bien. Que se pare y le tome una foto con su celular. Tómate la foto que te cubra los pies y la cabeza. O sea, que quede completo. Yo activo mi cámara para que me vean. Que quede completo. O sea, de pies a cabeza, ¿listo? Con la menor cantidad de ropa posible. Pantaloncillos o boxer. Y las niñas un top y un cachetero. Para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Toma la foto. Esa foto la imprimes. O sea, no vas a sacar pues así la pancarta ni la valla, ¿no? Algo pequeñito. Lo pegas en una hoja milimetrada. En la hoja milimetrada lo vas a poner, previamente vas a trazar una línea vertical, que sería tu eje Y, y vas a trazar una línea horizontal, que sería tu eje X. ¿Listo? Y allí vas a colocar tu foto. Ojo, las líneas deben cubrir la longitud de tu foto. No vas a colocar un eje X pequeñito y tu foto bien grandota porque no te va a servir. Tendrías que proyectar la línea por encima de tu cabeza y aquí que cubra todo el lado. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Sí, entonces profe. vas a tener dos datos que necesitamos. Uno, la talla. ¿La talla cuál es? Tu estatura. Medís 2 metros, listo. 2 metros. Ya. El peso. ¿Cuál es tu peso? 100 kilos. Listo. Tenés 100 kilos. ¿Necesitas otro dato más? No. ¿Ahí vamos bien? ¿O alguien va perdido allí? Bien, bien, Muy profe, bien, sí. profe. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Para poder ubicar los centros de masa, tenés que hacer algo que yo hice al comienzo, que es ubicar los segmentos. Entonces, vas a tener que trazar sobre tu foto aproximadamente, aquí yo voy a tener el segmento, coloquémoslo en otro, aquí yo tengo los hombros, entonces de aquí a acá va un segmento y ese es el segmento de la cabeza. Entonces, sobre la foto, ¿qué vas a tener que hacer? Medir esta distancia. Bueno, este es el valor que tenemos acá. En la gráfica que estaba anteriormente te decía a qué porcentaje está. ¿Se acuerdan que la habíamos visto? Que decía porcentaje de centro de masa. Entonces, tomas la medida de eso y le calculas el porcentaje según el segmento. Supongamos aquí dice que está el 60%. Entonces, tu centro de masa, pongámoslo de color rojo, va a estar aquí,
al 60%. Aquí pues pongámoslo. Listo. A cada segmento del cuerpo le vas a hacer lo mismo. Le vas a ubicar dónde está el centro de masa. A todos los segmentos del cuerpo. ¿Listo? ¿Eso me lo entienden, chicos? Profe, pero, o sea, ¿cómo ubico el segmento de masa? ¿Qué operación debo hacer? O La estoy misma perdido operación ahí. que... Ya, entonces espérate, yo me devuelvo acá. Aquí. ¿Ven esto? Sí, profe. Este cuadro aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Desde lo proximal a lo distal vas a medir. Entonces, tu cabeza aquí. Tu cabeza, este segmento te midió 5 centímetros. ¿Cuál es el 45.6% de 5 centímetros? Hacer la operación. ¿Cómo hacer la operación? Entonces, volvemos Profe, acá. Dime, el centro pero si, de masa, dime. pero si alguien toma una foto y la imprime más pequeña, o sea, la medida va a ser relativa, ¿no? No, Porque obviamente, es la imagen, es la medida de la imagen. No es tu medida, o sea, porque si vos me dijo un 80, pues imagínate, tomar una foto de un 80 no la vas a poder colocar allí. entonces No, la eso, pregunta es, ¿cómo va a sacar los valores si es una medida eh, a escala? no tenés que hacer ninguna conversión. O sea, si vos me dices un 80 y tomamos la foto y la foto mide 5 centímetros, pues listo, trabajamos con esa medida de 5 centímetros, que igual me va a dar el mismo punto. O sea, el 46.6% del centro de masa del segmento cabeza-cuello va a estar en el mismo punto si yo tengo una foto real. Profe, de dónde sacaste ese 46.6? ¿Qué decís? ¿De dónde lo sacaste? Ya O me sea, voy por tenemos que acá. basarnos en la tabla anterior, En ¿cierto? esta tabla, te basas en esta tabla. En esta tabla te vas a basar. ¿Listo? Ya. Para poder ubicar el segmento. Entonces, me devuelvo acá. ¿Qué vas a decir? Listo, O sea, el valor tomaste. es mil. Ah, ya. Tener la foto. Entonces, vos tomaste la medida. Entonces, yo voy a tomar una medida aquí. Entonces, de aquí a acá, cojo una reglita, como tengo papel milimetrado, cada cuadrito de esos equivale a 1 milímetro. Esto me dio 10 milímetros. Listo. 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Entonces, voy a decir, ¿cuál es el cual? Si vuelvo y hago la fórmula aquí. Si 1 milímetro, de 1 centímetro, es igual al 100%, ¿cuántos centímetros equivalen al 46.6%? ¿Qué tenés que hacer? Una operación matemática. X es igual a 1 por 46 dividido 6. Entonces colocas 46.6 por 1 sobre 100. ¿Y eso cuánto te va a dar? X es igual a 4.66 milímetros. ¿Me entiendes o no? Sí, profe, ya. ¿Listo? Sí. Entonces ahora, estos son 10 milímetros. Entonces yo voy a contar 1, 2, 3, me dio 4 aquí. Perfecto. Ahí coloco ese puntico. Cuando coloque ese punto, ¿qué hago? Luego mido con una regla o con lo que usted quiera medir. Ese punto lo proyecto horizontalmente hacia el eje X y mido la distancia. Y esta distancia dice Y. ¿Dónde la pongo? Aquí. Luego mido la distancia de este punto a X. ¿Dónde pongo ese valor? Aquí. ¿Vamos bien? Sí, Sí, vamos profe. bien. ¿Eso lo entienden? ¿Alguien tiene alguna duda allí? Profe, en lo último, o sea, trazo la línea y pongo lo que mide y ahí a la línea. Sí, al eje X, al eje Y, perdón,
y al eje X. Mides. Ah, eso me da, usted ya verá si lo pone en centímetros, en milímetros, en metros. Bueno, obviamente estamos en milímetros, los pones en milímetros o los pones en centímetros. ¿Listo? Entonces, haces eso. Eso lo vas a hacer para todos los segmentos. Tenés 2 segmentos brazos, entonces lo vas a medir para el brazo derecho y para el brazo izquierdo. Y vas a colocar aquí, mira la medida. ¿Listo? Aquí dice brazo superior. Este es el brazo, brazo inferior es antebrazo. Mano, pues ya saben que es la mano. Muslo, muslo derecho, pierna inferior derecha. Pues aquí inferior es redundar, esto es nomenclatura vieja. ¿Listo? Luego, ¿qué hace? Ubica todo eso. Entonces aquí suma los valores de X y suma los valores de Y. Y luego los va a dividir por el número de datos que tenga. Ah, yo tengo 10 datos, entonces divide este total entre 10 y aquí me da un promedio. Divide este dato entre 10 y me da otro promedio. Entonces, esos datos en X le va a dar, por ejemplo, te va a dar aquí. Entonces, proyectas en X el valor que te dio hacia acá y proyectas en Y el valor que te dio. Y teóricamente donde se crucen estas dos líneas corresponden al centro de gravedad total del cuerpo. ¿Me entendieron, chicos? Sí. ¿O están perdidos? Pues ahí hay que intentarlo y si no, pues corregirlo en la próxima clase. No, igualmente cualquier duda sobre la explicación, pues está el video en YouTube, pues prestándole más atención, se comprende, pero yo sí la tengo más o menos, profe, yo sí la cogí. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguien está por ahí perdido? Bueno, chicos. Entonces, paro la